Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про лихого сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Buenas tardes, amigos, y salud para todos ustedes. Estamos evidentemente con un poco de bebidas entre nuestras manos porque pues así nos lavamos un poco las heridas y consolamos un tanto el dolor ante la situación que se vive en Brasil. Como todos sabemos, el día de ayer el Congreso dio paso a la separación del cargo de la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, por acusaciones de corrupción en su gobierno. La presidenta se ha retirado a su residencia oficial, incluso se ha anunciado este dato vulgar de reducirle su sueldo a la mitad, como si esto implicara una gravedad en el asunto, como si esto fuera lo principal que le pegara a la presidenta Rousseff. Y ella evidentemente ha pedido la dimisión a su gabinete, se ha retirado a la residencia y desde ahí ha tipificado este acto del Congreso de la oposición a su gobierno como un golpe de Estado y ha convocado a todos sus millones de simpatizantes del Partido de los Trabajadores del Brasil para la resistencia en contra de este acto de la oposición brasileña. Y bueno, pues ahora vamos a analizar este tema. Repito, es un tema difícil porque nos recuerda los tantos momentos igual de golpes de Estado no pacíficos. Quizás eso es algo que se puede celebrar, pero finalmente un acto de las derechas en contra de un gobierno democráticamente. Jesús. Pues sí, tenemos esta noticia, esta lamentable noticia. Me parece que es el golpe más fuerte, más exitoso después de los hechos en Argentina, los recientes hechos en Argentina y en Venezuela, pero me parecería que es el más contundente en contra de los gobiernos progresistas, gobiernos que tal vez muchos sectores de la izquierda latinoamericana no veían como un gran peligro y se la pasaban vociferando en que eran gobiernos aliados de las oligarquías, gobiernos aliados del imperialismo, y pues bueno, ahora vamos viendo que el imperialismo tiene una memoria muy eficaz, tiene una memoria que no se borra. Ni siquiera las oligarquías pueden beneficiarse en los momentos de bonanza económica que los gobiernos progresistas traen, digamos, a las naciones latinoamericanas, pero en las primeras de cambio no conocen lealtades, no conocen el agradecimiento, no conocen absolutamente nada, y que bueno, esto nos reitera lo que decía el Che y lo que decía, digamos, muchos miembros de la generación de la década de los 60, que con el imperialismo no se puede confiar ni un tantito, ¿no? No se puede bajar la guardia. Y es más, yo estaba pensando hace unos momentos, al ser nosotros historiadores, ¿cómo los historiadores en 10, 15 años van a catalogar este golpe, ¿no? Y yo estaba pensando en una categoría, en un nombre. Yo le diría que es el golpe de los cínicos. Es un golpe de Estado completamente, es una ruptura desde la legalidad, pero de toda una continuidad política institucional. Pero vaya, está siendo encabezada por un grupo de cínicos, ¿no? Claro, podemos utilizar otras palabras, ¿no? Pero bueno, creo que en todos lados van a entender. Pero ustedes, amigos, usen cinismo, ¿no? O sea, se pueden llenar con cualquier cosa. Imagínate,
Michel Temer, el que ahora es presidente, que era Vicepresidente aliado de Dilma. era aliado. El sistema político electoral, digamos, de Brasil es un poco complicado, es muy diverso, son muchos partidos políticos, y el PT, el partido de Lula y de Rousseff, para poder gobernar tenía que hacer alianzas. Pero digamos que este partido era en teoría más o menos como tirado a la socialdemocracia, solamente que estaban involucrados en casos de corrupción, estaban involucrados, digamos, en asuntos no muy buenos, en políticas un poco transgresoras, pero por la misma naturaleza de cómo estaba constituido el poder del Partido de los Trabajadores en Brasil, no se podían deshacer de él. Y bueno, durante mucho tiempo el PT los mantuvo ahí en el gobierno, y después, digamos, de un momento a otro, sirviendo los intereses de los Estados Unidos, van a cambiar. Posteriormente, digamos, tenemos a uno de los principales opositores, Eduardo Cunha. Él acusa a la presidenta de corrupción, pero su nombre aparece en los papeles de Panamá. En los Panama Papers, para que entendamos todo. Y otro, imagínate, un congresista, Jair Bolsonaro, hace un discurso y se lo dedica a Carlos Alberto Briljante, al militar que torturó a Rousseff cuando era joven y cuando fue presa por la dictadura. O sea, todas estas personas, y hay otros casos, ¿no? En el que el nuevo gabinete son 23 ministros. 7 están acusados de corrupción del nuevo gabinete. O sea, y estos son los que están enjuiciando a la presidenta por corrupción. Del nuevo gabinete del nuevo presidente, claro, del nuevo presidente. Entonces, es el golpe de los cínicos. Ahora, en Brasil no se puede entender que se enjuicie un presidente por corrupción, siendo que son los mismos implicados. Aparte se utilizó como una regla de 3, ¿no? En el que si yo soy corrupto y aliados de la presidenta son corruptos, entonces la presidenta es corrupta. Entonces, por lo tanto, hay que pedir su dimisión, hay que enjuiciarla. Aquí es eso, ¿no? Aquí a la presidenta hay que tener claro de qué se le está acusando. Se le está acusando de haber utilizado recursos federales, recursos públicos del gobierno central, para operar programas públicos, programas de carácter social. ¿Sí? Es decir, aquí en México, como aquí en México se puede entender, uso un recurso para el asunto de la pobreza, o asunto de educación, o asunto de salud. ¿Sí? Y entonces tenemos un problema, porque en Brasil este ejercicio es ilegal. No está claro que Dilma sea la culpable. Claro. ¿Sí? Ni siquiera, ya no digamos en primero, sino en segundo o tercer grado. Pero aplica esto que tú dices. Como es la presidenta, como es la jefa del Estado, y es el Estado el que está cometiendo este acto de corrupción, de supuesta corrupción, entonces ella es la responsable. Y además se le está acusando en que que maquilló cifras, digamos, de la situación financiera de Brasil. Así es. Sí, o sea, el manejo de estos recursos. No, pero cuestiones que no llegarían a más. Tal vez podría iniciarse un juicio, tal vez podría ser indiciada, tal vez se le podría llamar, digamos, a testificar, pero no tendría, digamos, que operar, porque aquí lo que ya se está sosteniendo es que existen pruebas de corrupción, y hasta este momento no existe ni una sola prueba en que Dilma Rousseff estuviera al tanto de los hechos de corrupción. Así es, ¿no? Es como... y los puristas van a decir, no, es que todos los gobiernos son corruptos, entonces la presidenta es corrupta. No, aguas. Ahora, hay que seguir los guiones. De pronto habrá cretinos, y lo digo así tal cual, que se compran estos discursos de las oligarquías, de las derechas, de los estadounidenses, de Washington en particular, y dicen no es una conspiración, es una cuestión meramente de implementar la ley.
Ok, veamos el guión. Esto que está aplicándose con Dilma Rousseff, y no estoy exagerando, se aplicó con Andrés Manuel y se sigue aplicando. ¿Cómo? Bueno, se dice, bueno, como René Bejarano trabajaba con Andrés Manuel, como que fue su secretario de Finanzas, ahorita se me va el nombre, trabajaba con Andrés Manuel, entonces si ellos caen en actos de corrupción, Andrés Manuel es responsable porque él era el jefe y tenía que estar informado. Este es un guión, lo estamos advirtiendo aquí, es un guión que se está siguiendo, que ya operó en México, que tuvo un efecto porque fue parte de la campaña sucia en contra de Andrés Manuel en el 2006, y hoy está siendo utilizado este mismo guión para retirar a un presidente o una presidenta, en este caso democráticamente electa, para retirarla del poder. Entonces estamos ante una situación grave en donde se lleva la ley, no negamos la aplicación de la ley, pero se aplica de manera tan estricta que de pronto alguien que no es responsable cae en un delito. En este momento, hasta que demuestren un documento, una firma, algo, para que sea completamente claro el hecho de corrupción, hasta que suceda eso, podremos decir, está muy bien que la sometan a juicio. Pero mientras que no exista eso, no podemos estar haciéndole el juego a estos abortos de Vargas Llosa, que por todos lados están apareciendo, diciendo que es un gran hecho, que se lo buscó por corrupción y que todos los gobiernos son iguales, ¿no? Estas cuestiones posmodernas en las que toda la política es una porquería, me parece que la tenemos que matizar. No se puede hacer ningún análisis partiendo del hecho en que todos son corruptos. Pero vaya, es una simplicidad bastante pobre, bastante lamentable, ¿no? Grotesca, ¿no? Que claro, que sí beneficia siempre, digamos, a la relación del poder que tienen las oligarquías con el gobierno de los Estados Unidos en contra de los pueblos y de las naciones, de las institucionalidades latinoamericanas. Y antes de irnos, un comentario en este asunto del discurso de la corrupción por parte de las derechas, de las oligarquías y de las potencias centrales. Cameron, ministro de la Gran Bretaña, acaba de usar el discurso de la corrupción para desprestigiar a países a los que ha invitado a un encuentro internacional por la corrupción en Londres, ¿no? Lo hizo en contra de Nigeria, diciendo que allá son muy corruptos. ¿Y qué le dice el presidente de Nigeria? ¿Cómo responde? Bueno, allá lo que sucede es que los que llegan son muchas veces los financieros británicos a guardar los dineros que no declaran en su país. Es decir, este discurso que nos quiere vender la derecha, el imperialismo de que no, cuando la izquierda gobierna son corruptos, entonces no sirve, no hay que votar por ellos, no pueden impulsar la democracia y mucho menos el crecimiento económico. Eso es una falacia y hay que advertirlo claramente, y hoy se está usando en contra de un gobierno democráticamente electo, y Dilma Rousseff lo ha dicho claramente, esto es un golpe de Estado. Y saludamos a la compañera Dilma Rousseff. Estamos claros de que taquilla de este programa está cabrón, sí lo entendemos, no nos somos pendejos desde acá, pero no importa. Si nosotros lo hacemos, otros siéntanse con el valor y el derecho de decir, estamos contigo, compañera Rousseff. ¿O tú qué opinas, Aureliano? ¡Salud! Saludos por la compañera Rousseff. Saludcita. Y porque esta treta de golpe de Estado, en tanto es débil legalmente, seguramente se va a caer, como el intento de golpe de Estado en contra de Hugo Chávez. Y bueno, ahí lo dejamos. Los invitamos a seguirnos en Coordenada Global. Muy bien.